Aleluya. Bien, en este tiempo, en este día quiero conversar con ustedes acerca de tiempo de enfoque. Es tiempo de enfocarnos. De esto quiero hablarles hoy en esta oportunidad. Es tiempo de que nosotros nos enfoquemos. Estaba haciendo algunos ejercicios en la predicación del domingo pasado en la mañana. Estábamos hablando acerca del pecado y conversábamos acerca de lo que es realmente pecar, que es cerrar al blanco. Entonces estaba haciendo algunos ejercicios esta semana acerca de la predicación y hoy justamente en la noche quiero conversar acerca de eso, de enfocarnos. Si pecar es errar al blanco, entonces si vivir en santidad es dar en el centro y pecar es errar al blanco, entonces cuando pecamos hay una razón, deducción lógica, nos hemos desenfocado. Aleluya, aleluya. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en la carta a los Hebreos. Le voy a leer en la Reina Valera, pero tengo que analizarlo en la versión actualizada. Voy a ver el texto, solo voy a leer en la Reina Valera para que tengan el texto en la versión que ustedes tienen, pero lo voy a analizar para que sepan ya en la versión actualizada, porque me da lo que quiero compartir con ustedes hoy. Hebreos capítulo 12, vamos a tener la escritura. (12:2) Dice así en el nombre de Jesús: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Hijo mío, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijo. Muy amable, puede sentarse. Si nosotros hablamos de enfocarnos, hay una razón en el texto bíblico, porque el escritor de los Hebreos nos manda a enfocarnos en Jesús. O sea que cada vez que bajo la mirada de Jesús, entonces estoy desenfocado. Y cada vez que me desenfoco, voy a errar al blanco, o sea, estoy en una situación. ¿Qué es realmente enfocarse? Aquellos que han tenido la oportunidad de estudiar fotografía pudieron observar antes, claro, hoy todo es tan sencillo y tan fácil. Cuando teníamos que para la clase llevar el rollo, ¿verdad?, revelarlo y esperar el par de días para luego llevarlo a la clase y hacer todo un mosaico para una presentación y poder elegir las fotografías que funcionaban en esa cámara, ¿verdad?, de todas las marcas que estaban ahí en el mercado, y que para poder tomar una fotografía no podía solamente tomarla, sino que tenía que tomar el lente y observar que todo esté claro y tomar ciertas medidas de precisión. Eran prácticamente mentales, pero sí había que enfocar.
el juego del lente más la medida derecha, izquierda, arriba, abajo, para que quedara justamente lo que nosotros queríamos. Y yo sé que ustedes alguna vez vieron a alguien que tomó una fotografía, pero la cabeza no apareció. Normal. El que nunca la tomó no sabía, nunca le iba a pasar eso, pero el que la tomaba podía en un momento, en ese ejercicio de enfoque, o tomar una fotografía donde no se veía bien la imagen, porque no se hizo el juego del lente como se requería. Si hablamos de enfocarnos, estamos hablando que el enfoque, la imagen de un objeto producida en el foco de un lente, se recoja con la claridad sobre un plano u objeto determinado. Centrar el visor de una cámara fotográfica o de cine, la imagen que se requiere obtener. Proyectar un haz de luz o de partículas sobre un determinado punto. Dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto. Eso es enfocarse. Como la mayoría de aquí no son fotógrafos, ni han estudiado cine, ni fotografía, ni artes, ni periodismo, entonces vamos a tomar el último punto. Dirigir la atención o el interés hacia un determinado asunto. Ahí nos vamos. Si estamos hablando de enfocarnos, todos tenemos que fijar nuestra atención en un punto determinado. Fijar nuestra atención. Y desenfocarse justamente es eso. Quitar la atención del punto clave, del asunto que estamos hablando. Haciendo un análisis de introspección, un análisis interior, nosotros podemos determinar que todos los que estamos aquí en un momento determinado nos hemos desenfocado. Ahora, cada vez que nos desenfocamos, estamos en problema. ¿De qué podemos desenfocarnos? Podemos desenfocarnos del Señor, podemos desenfocarnos de la relación de parejas, podemos desenfocarnos de la escritura, podemos desenfocarnos del reino, podemos desenfocarnos de tantas cosas, y cada vez que le ocurra va a tener problemas, porque justamente el desenfoque va a traer que nos desviemos del punto de atracción. Por eso es como si pecar es fallar el blanco, y cuando damos en el blanco es porque estamos enfocados, significa que cada vez que nos desenfoquemos vamos a pecar. Aleluya, aleluya. Si no desenfocamos, terminaremos en el pecado, es la palabra. Porque cuando estamos desenfocados, cambiamos de objeto, cambiamos de punto, y al cambiar de punto terminaremos en la derrota en términos espirituales. El primer paso para nosotros apartarnos de los principios es el desenfoque. Los hijos de Dios tienen que enfocarse en su Padre, definitivamente. La mayoría de veces las situaciones que nosotros vivimos con relación a otros hermanos, se quebrantan relaciones, cambiamos el vocabulario, tenemos como otro lenguaje. Es fácil de darnos cuenta cuando alguien se está desenfocando. El lenguaje cambia. Los creyentes, los hijos de Dios, los hijos del reino tienen lenguaje de reino. Cuando una persona no está utilizando bien el lenguaje del reino, se está desenfocando. Cuando nosotros nos dejamos atraer por deleite, justamente hay alguien que escribió sobre el deleite, y
lo que describe es los peligros del deleite. Yo sé que ustedes están conmigo, que el deleite en términos general no es pecado, pero hay un deleite que es producto de la naturaleza concupiscente que sí es pecado. Ahora, cuando nosotros nos enfocamos en el deleite que es producto de la naturaleza concupiscente, nosotros estamos perdiendo los estribos. Es como si nosotros pusiéramos la mirada donde no deberíamos poner. Eso es como cuando se nos va el mouse hacia una imagen que aparece a la derecha fácilmente, ligera, cuando estamos en la computadora, porque hay un bombardeo de publicidad que quieren llamar nuestra atención, y de pronto nos metemos en una página que nos damos cuenta que acabamos de cruzar la línea espiritual que divide el reino de Dios del reino de las tinieblas. Y de pronto abrimos los ojos bien grandes porque estamos desenfocados. Y comienzan los ojos a parpadear. Se presenta una situación que puede ser de desenfoque ligero, pero puede quedar aquí una imagen un poquito difícil de borrar. Desenfocarnos en un momento puede llevarnos a nosotros a tener alguna experiencia que puede ser visual, una experiencia momentánea que dañaría nuestra vida por un gran tiempo, hasta que aprendamos no solo a romper con alguna situación espiritual, sino también a borrar unas imágenes que se quedan ahí y que nos hacen mantenernos desenfocados durante un gran tiempo, porque los pensamientos también toman una dirección equivocada. Si yo hablo de enfoque, y el enfoque de los hijos de Dios, nosotros tenemos que ver la escritura que dice que debemos amar a Dios con todos nuestros corazones y con toda nuestra mente. O sea, que para enfocarnos en Dios necesitamos ubicar nuestro espíritu, ¿verdad?, que sea líder de todo nuestro ser, que nuestros corazones estén respirando por Jesús y que nuestra mente continua, ¿verdad?, vale la redundancia, continuamente esté generando pensamientos que las estructuras tengan que ver con Dios y con sus principios. Alguien se puede desenfocar de la mente y poder estar haciendo alguna tarea espiritual, pero su mente estar en otra cosa totalmente diferente a lo que está haciendo. Aleluya, aleluya. De manera que yo me puedo desenfocar en términos de mi espíritu, me puedo desenfocar cuando soy muy débil de emoción, cuando soy un ser humano muy emocionista, me puedo desenfocar cuando mi corazón ya no está latiendo por el Señor, por algún momento de crisis, y también me puedo desenfocar cuando mis pensamientos ya no están en el Señor. Y ni hablar de lo sensorial, porque por ahí comienza todo. Porque por medio de los sentidos tenemos la atracción del mundo exterior a traer un mensaje al interior, y entonces nuestros sentidos se van desenfocando, nuestra mirada, nuestros oídos, con aquellas cosas que escuchamos que pueden producirnos un trastorno grave y que la podemos escuchar de manera momentánea y que ni nos imaginamos del riesgo que estamos corriendo, porque lo hacemos justamente en momentos donde estamos solos. Lo que escuchamos, lo que vemos, pueden a nosotros distraernos, y cuando viene la distracción, entonces se produce el desenfoque. Aleluya, aleluya. Perdemos en ocasiones los niveles de apreciación de todo aquello que está pasando en nosotros, que el Señor ha hecho y que el Señor nos está llamando para hacer en nosotros. Podemos perderlo por el desenfoque. Dejamos de apreciar cosas interesantes, dejamos de fijar nuestros sentidos, nuestros corazones, nuestro espíritu en aquello que Dios nos está hablando. ¿Saben que la distracción es la causa de que mucha gente que tiene ministerio no puede ejercerlo?
La distracción es la causa de que mucha gente que tiene llamado de Dios no pueda crecer, no pueda rendir. La distracción es la causa de que mucha gente esté sentado en asientos en la iglesia durante mucho tiempo y no sea capaz de moverse hacia lo que Dios está diciendo. La distracción es tan fuerte que recibimos una palabra en la iglesia que nos trastorna, pero cuando llegamos a la casa volvemos a la posición anterior. Es tan fuerte la distracción que puede trabajar en nuestro intelecto para producir toma del intelecto y opresión para que no entendamos la revelación de Dios. La distracción muchas veces va a trabajar en nuestros intelectos. Y por esa gente como que no puede entender la revelación. Está desenfocado. Todo lo analiza desde otro punto de vista, no desde el punto de vista bíblico, conforme al propósito y al llamado. Yo lo que estoy diciendo esta noche, que la gente que está aquí hoy y que tiene llamado de Dios para tener éxito y para hacer lo que Dios dijo, tiene que enfocarse. Y si no nos enfocamos, permaneceremos todo el tiempo en el lugar donde estamos. Porque el desenfoque va a traer que perdamos los niveles de apreciación de la revelación, de la escritura, de lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado de Dios. Es como si viviéramos en el reino en términos físicos, pero nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros corazones están en otro sitio. Bendigo el nombre de Dios. Los niveles de discernimiento se pueden alcanzar a través del enfoque. Aquellos que quieren desarrollar discernimiento en su vida, discernimiento de espíritu y toda clase de discernimiento, tienen que estar enfocados. El desenfoque no dejará que nosotros podamos descubrir el discernimiento por contacto, físico o visual, ni el discernimiento del entorno. No podremos lograrlo, porque se necesita estar concentrado, y una de las debilidades del desenfoque es que elimina toda posibilidad de concentración. Concentrado en lo que tenemos que estar concentrados, nuestra mirada fija en lo que tenemos que fijar nuestra mirada. Y hoy yo hablo al espíritu, al corazón y a la mente de gente que sabe quién es, que tiene identidad, que sabe por qué está en esta casa y cuál es el propósito que Dios tiene con él. Estoy hablando con gente que pueden medir sus niveles de distracción, que puede descubrir qué tan desenfocado está. Hoy es tiempo, ahora es tiempo, es la palabra, de que nosotros demos al blanco. Dar en el blanco es la señal de separación, es la señal de consagración, es la señal de santidad delante de Dios. Cual fuere nuestra situación, cual fuere el proceso que tú estés viviendo, no debería ser causante de distracción. Toda situación difícil, todo proceso, cuando estamos enfocados, es mucho más ligero, es mucho más liviano. Yo quiero compartir el texto bíblico en la versión actualizada, como le había dicho, que es mucho más ligero el texto que quiero hoy compartir en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Al menos algunos versículos ahí quiero compartir acerca de lo que nos enseña el escritor de los Hebreos con relación al enfoque, a la persona clave en que tenemos que enfocarnos. ¿Y por qué razón?
tenemos que enfocarnos en él. Ahí está el texto bíblico en Hebreos capítulo 12. Dice: todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado, que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Y voy con el versículo de nosotros hoy. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz, porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. El escritor de los Hebreos nos está enseñando una razón por la que debemos enfocarnos, y nos está dando un referente del enfoque. Como todos nosotros tenemos que dirigirnos hacia un punto determinado, hacia un sujeto o un objeto, entonces Él nos está diciendo que pongamos los ojos en Jesús. Si nosotros no ponemos los ojos en Jesús, no vamos a perseverar, porque cada vez que bajamos la mirada de Jesús, nos desenfocamos. Lo que hace que nosotros podamos perseverar en la gracia es la mirada fija en el Salvador. Hay una razón por la que debemos fijar nuestra mirada en el Salvador. La Escritura lo establece: porque Él se ha entregado por nosotros, porque Él fue a la cruz por nosotros, porque Él fue sometido a oprobio por nuestros pecados, fue sometido a toda vergüenza por nuestros pecados, porque Él es el Salvador, porque Él sustenta nuestra fe, porque nuestra fe debe estar en Él, no en otros seres humanos o en otros espíritus. No deberíamos. En este tiempo es interesante, porque hoy se da lo que se llama el culto a la personalidad, donde mucha gente están tratando de atraer a otras personas para que les rindan honor y le hagan celebración a ellos. Hay una sola razón de nuestra adoración, que es el Señor. Y tenemos que tener la mirada puesta con seguridad en Él, porque Él sustenta nuestra fe, porque Él es nuestro Salvador. Por eso tenemos que enfocarnos en Jesús. Ha de suponerse que todos los seres humanos tienen debilidades, y que por la naturaleza misma de los seres humanos están sujetos a cambio, a toda clase de cambio. Ahora, la Escritura nos habla acerca de Jesús, que Él no varía, no cambia, no tiene sombra de variación. Es la persona indicada para nosotros fijarnos y permanecer enfocado en Él. Cuantas veces miremos a alguien que no sea Jesús, nos estamos desenfocando. Y la tendencia al que se desenfoque es ir al pecado. Ahora, en la Escritura, en el Antiguo Testamento, tenemos una expresión de las cosas que pueden producir desenfoque en nosotros, cosas naturales. Búsquense el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, a partir del versículo 21. Vamos a ver aquí cómo alguien puede desenfocarse y en qué cosa se puede desenfocar. ¿En qué podemos poner la mirada que no sea Jesús, que no sea el blanco de la soberana vocación? El segundo libro de Reyes, capítulo 5, el versículo 21, dice lo siguiente: y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Él dijo: bien. Mi señor me envió a decirte:
He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 1 talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a la cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto y lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Estamos hablando nada más y nada menos que de Giezi, el compañero de ministerio del profeta Eliseo. Había visto a Eliseo en todo momento y había vivido grandes experiencias junto al profeta. ¿Y qué le pasó a Giezi? Giezi se desenfocó. No sé si recuerdan la serie de la doble transición. Y le hablaba de la segunda transición. En la segunda transición le decía que es el paso del hombre espiritual al hombre carnal. Como una persona que ha tenido alguna relación con Dios y experiencia y que conoce a Dios y sabe cómo es Dios, de pronto degenera en un hombre carnal y se le olvida. Yo quisiera que ustedes se concentraran conmigo en el texto bíblico, aquellos que conocen la historia del profeta. Y ese había vivido momentos interesantes y sabía que el profeta tenía revelaciones, que tenía altos niveles de discernimiento y que conocía lo que pasaba en el reino sirio. Pero por Dios, ¿y qué pasó, hijo mío? Se desenfocó. Lo atrajeron cosas materiales y terminó acabado. Se le olvidó. Cuando nos desenfocamos nos pasa eso. Se le olvidó que el profeta podía saber lo que él estaba haciendo. Cuando nos desenfocamos, eso es lo que va a pasar, que vamos a mentir, vamos a inventarnos muchas mentiras, o vamos a hablar medias verdades, porque perdemos los estribos. Se nos olvida que Dios está pendiente de nosotros, que sabe lo que está pasando. Oh, hijo mío, hija mía, pero ¿y qué? Enfócate. ¿Y hasta dónde vamos a llegar? A veces vamos como degenerando. Entonces, en esa transición de espiritual a carnal nos volvemos tan ignorantes que se olvida lo que hemos vivido. Ahora, ¿qué cosa va a hacer que nos desenfoquemos y que quitemos la mirada de Jesús? Necesidades propias de los seres humanos que son canalizadas por medio de la concupiscencia. Nos sacarán del enfoque. Y si le pasó a Giezi, a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Una gran experiencia con el profeta Eliseo. Lo primero es que comenzó a ver las cosas materiales que él no tenía y quería tenerla. No es malo quererla tener, pero obtenerla por medios concupiscentes hay problema. Quiso tener aquellas cosas con mentira.
quieres canalizar la vía de la concupiscencia. Todo deseo desenfrenado, toda situación que no podemos controlar y que el Espíritu de Dios no puede controlarle en nosotros, nos llevará a desenfocarnos. Todo deseo de obtener cosas por medios incorrectos, toda mirada fija en la prosperidad de alguien que prospera por bien o por mal, va a desenfocarnos. Toda queja delante de Dios porque a alguien le va bien y a nosotros no, nos va a desenfocar. Bendigo el nombre del Señor. Y así, en vez de enfocarse en el ministerio, en lo que representaba para él el profeta y el ministerio profético que él debía recibir por impartición, se enfocó en los bienes que alguien le ofertó al profeta y que no lo hizo mal, porque todo el que iba donde un profeta debía llevar algo, y digo el que va. Entonces no debería ir con la mano vacía, porque debe bendecir a los siervos de Dios, a las siervas de Dios que están involucrados en el ministerio. Y como debió hacer eso, de manera que el general Naamán lo hizo bien al ir cargado donde el profeta. Ahora el profeta no recibía cosas que la gente traía de manera ciega, ni le decía a la gente siembra, ni le decía a la gente te di la palabra y dame. No, por el contrario, la gente iba a bendecirlo y él examinaba. Observe la historia y se dará cuenta que en ese tiempo que fue el general Naamán, el profeta estaba en una crisis tan fuerte en términos económicos que la escuela de profeta no había alimentos y salieron a buscar alimentos. Y en la calabaza que recogieron había una que era venenosa. Y gritaron cuando estaban comiéndose el asopao, como hablaríamos en el sur, el guiso aquí en Santo Domingo: hay muerte en la olla. Había tanta necesidad que el profeta Eliseo no tenía suficiente para sustentar a los profetas que estaban en la escuela. Tenían necesidad hasta de comprar un hacha para cortar árboles y agrandar la tienda. Si observa, el hacha cayó, y cuando el hacha cae, el grito era: ¡ay, Señor! No era nuestra, era prestada. O sea, estaban en crisis. Bendigo el nombre de Dios. Pero crisis económica no significa desenfoque, ni significa crisis en Dios. Absolutamente que no es así. Porque esperamos en el Señor y tenemos nuestra confianza en Él, y nuestros ojos deben estar fijos en Él. Y del Señor vendrá mi provisión, no de los hombres. Y ese se desenfocó, y en vez de esperar la provisión de Dios, quería tomarla de los hombres, y ahí hubo problema. Te di la palabra, ¿te va a ir sin bendecirme? Cuando nos enfocamos llegamos a niveles como el que llegó Giesi. Veía al profeta como el que estorbaba bendición. Ese tipo está estorbando la bendición que Dios está trayendo, porque no había en él revelación, ni él sabía por qué Dios había rechazado esas cosas, que el profeta no las reciba, porque algo había en esas cosas. Cuando nos desenfocamos, comenzamos a ver a otros hombres, a otras mujeres, como que van a traer nuestra provisión. Ya no es Jesús. Ponemos la mirada en las cosas materiales, llámese oro, llámese plata, llámese vestido, alimento, lo que fuere. Quitamos la mirada del Señor y la ponemos en cosas pasajeras del mundo físico que se destruyen con el uso y no tienen asidero en lo eterno. Ahí terminamos desenfocados, como si fuéramos a vivir eternamente en la tierra
queriendo obtener cosas por vías incorrectas. Mentimos, engañamos, truqueamos, arrebatamos, trepamos, tomamos cosas y las bajamos y decimos que el Señor nos las entregó. El Señor me ha bendecido. ¿Quién te dijo que te bendijo el Señor? Si tú has trepado suficiente para lograrlo, ni siquiera dejaste que Dios te la bajara. Entonces asegura en un lugar secreto sus posesiones y va con la cara limpia. Yo no fui, yo no comí, yo no he hecho nada, todo está bien, todo está bajo control, he hecho lo que tú quieres. Y el profeta, para hacerlo confesar, porque hay un dato interesante, dice que cuando estamos desenfocados, nos llaman la atención para ver si tenemos arrepentimiento y no tenemos arrepentimiento. Cuando nos desenfocamos, ¿sabe qué? Perdemos esa capacidad de arrepentimiento. Esa intención de primera instancia que nos lleva a reconocer nuestra condición pecaminosa cuando somos confrontados y a pedir perdón, eso lo perdemos. Y entonces, y así, en vez de decirle, he pecado, profeta, mi Señor, he pecado, dice, yo no he estado en ningún lugar, solo estaba cumpliendo lo que tenía que hacer. ¿Me vas a engañar? Aleluya. ¿Me vas a engañar? Mi corazón no estaba contigo. Y así, ¿se te ha olvidado que Dios nos da la revelación de todos los movimientos? ¿Se te olvidó? Y así, ¿qué tanto has retrocedido? Aleluya. Te va a pasar la vida entera pensando solo en lo material y en aquellas cosas que necesitas, canalizándolo de manera incorrecta. Todo el tiempo te lo pasará en eso. Es tiempo de enfocarnos en las cosas materiales, le dice. Aleluya. Mi corazón estaba en el lugar donde tú estabas. Y tú conoces a tu siervo, tú conoces al profeta, tú sabes que Dios revela todo. ¿Y qué fue? ¿Te cegaste, hijo? ¿Qué pasó contigo? ¿Qué nos ha pasado? Que quitamos la mirada del Señor. ¿No estaba allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y así, yo estaba viendo la película, yo estaba viendo la narración, y tú sabes que el Señor me la presenta. Yo te estaba viendo con todo, y así. Y ni así se arrepintió, desenfocado. La pregunta: ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestido, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿Es tiempo de tomar riqueza de manera ilícita? ¿Y qué hacemos aquí? ¿Y qué es lo que andamos buscando? ¿Es tiempo de estar jugando a la loto y de vivir al azar? Aleluya. ¿Es tiempo de esas cosas? ¿Es tiempo de estar haciendo jugadas? ¿Es tiempo de estar mintiendo todavía? ¿Y cuándo es que va a llegar el día de nuestro arrepentimiento? Entonces hay una sentencia del profeta que lo podemos asociar con el capítulo 5 de los Hechos. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve, dice la escritura. Podemos asociar esta historia con el capítulo 5 del libro de los Hechos, la historia conocida de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira eran dos siervos de Dios que estaban en la iglesia, y mientras todo el mundo estaba enfocado
en la llenura del Espíritu Santo, en la administración del Espíritu Santo, la salvación de la gente y la prosperidad, ellos se enfocaron en que podía venir un tiempo de crisis. Parece que eran profetas, porque luego en Israel vino un tiempo de crisis. Ellos se enfocaron más allá y vieron que venía una crisis y dijeron, bueno, nosotros podemos ahora, mediante un truco, hacerle creer a Pedro una cosa. Y le vendieron una heredad con el propósito de unir sus bienes para servirse todo de la mesa. Todos estaban sirviendo de la mesa, habían puesto sus bienes y la gente voluntariamente, sin que le pidan, sin que lo presionen, lo hacía. Ellos decidieron hacerlo, pero también decidieron guardar algo por si se acababa lo que había allá. Y si usted se lee lo del maná, si guardaba para mañana, se daña, porque Dios quería ser el proveedor. Y Jehová no solo se proveerá a él de lo que necesita, sino que nos proveerá a nosotros. Jehová Jireh. Y para aquellos que no tienen tarjeta de crédito, entonces pueden tener Jireh Card. El Señor va a proveer, es nuestro proveedor. Será nuestro proveedor. Y ellos se pusieron de acuerdo. ¿Saben qué? Cuando nos distraemos, la situación es tan fuerte que la pareja se vuelve en uno en el pecado y se tapan cosas que ni siquiera quieren la salvación ni él para sí mismo ni del otro. Lo repitieron tantas veces la mentira que terminó convirtiéndola en verdad para ellos. Y cuando llegó donde Pedro, primero se dividieron, no lleguemos juntos. Quédate preparando algo ahí que yo voy a llegar. Sigue repitiendo porque esa es la cifra que yo voy a decir. Yo digo una cifra, hago un aporte, como con todos y guardo algo en el colchón por si viene la crisis y la fe me falla. Aquí tengo, ahí hay una parte de mí que no fue bautizado. Hay un arma que todavía la tengo ahí por si me falla la fe. Si el Señor no responde rápido, entonces yo me encargo de resolver. Y cuando llega donde Pedro, como que nada ha pasado, se le olvidó que el Espíritu Santo revela las cosas. Y entonces Pedro le pregunta: ¿en cuánto vendiste la heredad, hijo? En tanto. Le dice: Ananías, ¿hay necesidad de eso? ¿Qué necesidad tienes de robarte lo tuyo? Eso es lo que pasa cuando nos desenfocamos, nos robamos lo de nosotros. Tú tienes, no, yo no tengo. Y la nariz comienza a crecer y a crecer. Tú tienes ahí, tú tienes, mira, veo como que tienes. Ay, no le revise la cartera, que lo va a avergonzar. Tiene. Nos desenfocamos y nos robamos lo de nosotros, Señor, es increíble. ¿Cómo alguien puede robárselo de él? Yo tengo, pero no te voy a dar, es más fácil. Yo tengo, pero son de compromiso, pero no te robes lo tuyo, no te desenfoques. Entonces le dice: Ananías, ¿qué necesidad tienes de hacer eso? ¿Hay alguna necesidad en este tiempo de desenfocarse, Ananías? Fíjate, Ananías, que tu problema no es conmigo. Yo soy un ser humano mortal igual que tú. El problema es que tú le has mentido al Espíritu Santo, porque este negocio no es mío, es del Espíritu Santo. Ananías, yo lo siento, pero ya tú no puedes seguir viviendo en este mundo físico. Desaprovechaste tu oportunidad y murió. Un tiempo prudente donde todo está bajo control. Zafira no recibió ninguna llamada telefónica, ni ningún mensaje por BBP ni por WhatsApp. Pero suponía que el hombre estaba orando y que todo estaba bien en el altar. Y cuando llega también con su carita limpia, sonriente, como todo un artista, y se presenta delante de Pedro y lo mira fijamente con naturalidad, y Pedro también. Y entonces Pedro va con la pregunta. ¿Saben que la pregunta de confrontación
es la oportunidad para nosotros arrepentirnos y cambiar la maldición por bendición. Pero cuando estamos desenfocados, somos capaces de negar hasta lo que se ha visto. Tengo la mano en la masa en la mano, y después pongo la mano en la masa, porque queremos justificar lo que no se justifica. Te atraparon, arrepiéntete. Vendieron la heredad en tanto, sí, Pedro, en esa cantidad exactamente. Zafira, ve a esos jóvenes que vienen ahí. ¿Lo ves? Estos jóvenes vienen de enterrar a tu esposo porque ha mentido al Espíritu Santo, se ha desenfocado y él ha muerto. Y esos jóvenes te sacarán a ti. Ahora, ¿a dónde nos lleva el desenfoque? Nos lleva al pecado, nos lleva a la maldición, nos lleva a la perdición. No es suficiente con estar en una congregación, con venir a una comunidad de creyentes, a una iglesia y aplaudir. Hay que estar enfocado en Cristo. Nadie más puede salvarnos, solamente Él. Y el día que quitamos la mirada de Jesús, estamos perdidos. No tenemos alternativa. Y podemos hacer cualquier jugada, y Dios nos está viendo y puede perdonarnos. Pero cuando llegue el momento de la confrontación, admítelo, que ese puede ser tu gran oportunidad para arrepentirte y alcanzar la bendición de Dios y cambiar la maldición por bendición. Es tiempo de enfocarnos y no de poner nuestra mirada en las cosas pasajeras. Se destruyen con el uso, no tienen asidero en lo eterno. Definitivamente, si el Señor nos la da, disfrutémosla, pero si no nos la ha dado, vamos a esperar que Él complete su obra en nosotros. ¿Saben qué? Aquellos que alcanzan éxito en Dios saben enfocarse. Y ese es el ejercicio que todos hoy deberían entrar en hacer o preguntar: ¿puedo yo enfocarme? ¿De qué manera puedo enfocarme? Porque para tener éxito en Dios hay que aprender a enfocarse. Hay que aprender a fijar la mirada en el Señor, no en las cosas pasajeras del mundo físico, no en nuestras necesidades, no en las ofertas que el infierno nos hace. Ha sido suficiente para lo que vivimos en el mundo: amargura, tristeza, dolor. No podemos volver a lo mismo. El Señor nos ha sacado de esa crisis. Ya lo vivimos, volveremos allá de ninguna manera. Aquellos que nos hemos separado del pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? No hay manera de que eso pueda pasar. Es tiempo de mirar al blanco, blanco de la soberana vocación, a Cristo el Señor, que dice el escritor de los Hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo no tengo más nada que ofrecerte sino a Jesús. Tenemos que enfocarnos en Él. Hay una manera de eliminar el enanismo espiritual en este tiempo, y es enfocarnos en Jesús. Hay mucha gente que no se cansan de ser enano, de estar solamente recibiendo de manera permanente y nunca pueden dar. Hay una manera de resolver eso y de comenzar a crecer, y es enfocarnos en Jesús. El enanismo espiritual podemos eliminarlo por medio del enfoque. Las mejores reservas están disponibles ahora. Las reservas del Espíritu Santo, su presencia, su gloria, las dignidades de servir en el reino de Dios están disponibles para nosotros. Vamos a enfocarnos en Jesús. Y aunque estemos siendo procesados, vamos a enfocarnos. Aunque tengamos debilidades, vamos a enfocarnos. Aunque estemos en problemas, vamos a enfocarnos. Dios va a darnos victoria. Hay cosas que se van a vencer solo cuando nos enfocamos. Hay otras que tenemos que luchar con ellas, pero hay algunas que son tan elementales que cuando nos enfocamos en Jesús, esas cosas tienen solución de manera inmediata. Podemos como tener luz acerca de situaciones que estamos pasando. Dios va a darnos solución a cosas difíciles cuando nos enfoquemos en Él. Las mejores reservas
están disponibles ahora para ti, están disponibles para nosotros si nos enfocamos en Jesús y en su Espíritu Santo. La mejor manera para alcanzar la revelación es en enfocarse en Cristo el Señor. Sé que hay gente que quiere tener como una conexión con el Espíritu Santo. Hay que enfocarse para recibir esa conexión, para recibir la revelación, para desarrollar dones, para desarrollar el discernimiento de espíritu. En todas las áreas necesitamos enfocarnos, ver a Jesús, poner la mirada en Él, fijarla en Él, y las cosas serán diferentes. ¿Quieres que cosas grandes pasen en tu vida? Este es el tiempo de que ocurran. ¿Estás cansado de lo mismo? Es el tiempo de que haya cambio. Tienes que enfocarte. Dios lo va a hacer. Lo ha establecido el escritor de los Hebreos. La palabra nos la ha dado. Pongan los ojos en el Señor Jesús. Pónganlo. Vamos a ponerlo. Te bendigo esta noche. Declaro la gracia de Dios sobre tu vida. Espero en un momento tener un encuentro para hablarle acerca de qué medidas tomar, qué cosas tomar en cuenta para lograr enfocarnos. Espero en esas reuniones de la Semana Mayor, aquí en la casa, ¿verdad?, de día entero, poder compartir algunas experiencias de esa naturaleza con aquellos que vengan a compartir con nosotros esa bendición. Señor, te doy gracias esta noche. Gracias por tu misericordia, gracias por visitarnos. Señor, tenemos niveles de distracción, producto de situaciones que vivimos, de ataques del enemigo, de debilidades nuestras, Señor, de necesidades, de situaciones que vivimos. Te pedimos, Señor, que nos guíe por medio de tu Espíritu Santo y que permita que nosotros podamos alertarnos cada vez que nuestra mirada se está enfocando en aquellas cosas que son pasajeras. Cada vez que bajamos la mirada de ti, que nos enredamos en los afanes de este mundo, como si viviéramos en el mundo para siempre. Señor, perdónanos hoy. Gracias porque tiene misericordia de nosotros. Perdónanos, Señor, porque nos desenfocamos tan fácil y perdemos la visión. Se embota nuestro intelecto. Señor, renueva las fuerzas. Restaura, Dios. Espíritu Santo, sopla sobre nosotros. Que podamos tener una buena relación contigo, Señor. Y que estemos enfocados en ti para alcanzar la victoria conforme al diseño que tú tienes para nosotros. Bendigo tu nombre y te doy honor y gloria. Gracias, Señor, esta noche. Gracias por lo que hace en esta casa. Declaro en esta noche que tenemos esa facultad por el Espíritu Santo para enfocarnos y quitar la mirada de aquellas cosas que la hemos puesto, que lo único que nos dan es dolor y amargura. Señor, guíanos al propósito por el cual nos ha alcanzado. En el nombre de Jesús. Gracias porque lo hace, porque se elimina toda distracción. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, todo aquello que quiera apartarnos de ti y de los principios, renunciamos a ello en esta noche. En el nombre de Jesús, entregamos a ti cada una de nuestras debilidades, las cosas que nos llaman la atención y que pudieran en un momento apartarnos de ti, te la entregamos hoy. Aquí están, Señor, recíbela de nosotros. También nuestras vidas te la entregamos, para que haga con nosotros como el alfarero y nos dé la forma que se requiere para poder ser vasija de honra y ser utilizado por ti para tu gloria, Señor. Aleluya. Aleluya.